Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionado de estar de nuevo con ustedes. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a este espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, series, películas, noticias de farándula y, por supuesto, reacciones. Y hoy, amigos, tenemos un temazo entre manos. Un tema que sinceramente me dejó boquiabierto y que estoy ansioso por compartir con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las novelas turcas, específicamente en una escena que ha causado sensación en las redes sociales. El título del vídeo lo dice todo: Halil İbrahim impactado, la reacción épica a Esla. No lo puedo creer. Sí, amigos, vamos a analizar esa reacción, esa escena, ese momento que, créanme, es oro puro para los amantes del drama y el romance. Para los que no estén muy familiarizados, Halil İbrahim y Esla son, obviamente, los personajes de una serie turca. Y bueno, sin entrar en spoilers gigantes, digamos que su relación es complicada. Hay amor, hay odio, hay secretos, hay traiciones, todo lo que un buen drama necesita. Pero lo que realmente nos interesa hoy es la reacción de Halil İbrahim a un evento específico relacionado con Esla. Esa reacción, amigos, es la que nos va a dejar sin aliento. Prepárense porque vamos a diseccionar esa escena. Analizaremos cada gesto, cada mirada, cada palabra que sale de la boca de Halil İbrahim. Veremos por qué su reacción fue tan impactante, por qué resonó tanto con el público, y porque, en mi humilde opinión, es una de las mejores escenas de la serie. Así que si ya estás listo para sumergirte en este mar de emociones, asegúrate de tener a mano tus palomitas, tu bebida favorita y tus pañuelos. Porque créanme, la cosa se pone intensa. Y antes de que empecemos a hablar de todo esto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Vamos a estar hablando de muchas más series, películas y reacciones épicas. Activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. No te lo pierdas. Dicho esto, arrancamos con el análisis. Bien, amigos, para entrar en contexto, tenemos que hablar un poquito de la serie. Es una serie turca que ha conquistado a muchísimos espectadores en todo el mundo. La historia, como suele ocurrir en estas producciones, es de esas que te atrapan desde el principio. Amor, venganza, secretos familiares y personajes con una química explosiva. Todo eso y mucho más es lo que hace de una serie tan adictiva. La trama general gira en torno a y dentro de esta trama, la relación entre Halil İbrahim y Esla es el epicentro. Es una relación llena de altibajos, de momentos de felicidad y de desesperación. Y es precisamente en los momentos de crisis, en los momentos más dramáticos, donde la interpretación de los actores brilla con más intensidad. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar de la escena que nos ocupa. La escena en la que Halil İbrahim, interpretado por, tiene esa reacción tan impactante. Digamos que en esta escena, Halil İbrahim se enfrenta a una situación inesperada, una situación que involucra a Esla y que pone a prueba sus emociones más profundas. Pero, ¿qué es lo que hace que la reacción de Halil İbrahim sea tan especial? ¿Qué es lo que la convierte en una reacción épica? Bueno, para empezar, la actuación de la forma en que transmite el dolor, la sorpresa, la rabia, la confusión, es simplemente magistral. Observen sus gestos, la forma en que le tiembla la mandíbula, cómo se le llenan los ojos de lágrimas, cómo se le quiebra la voz. Es una interpretación tan visceral, tan real, que es imposible no sentir empatía por él. Otro factor clave es la dirección. La forma en que se filma la escena, la elección de los planos, la música de fondo, todo está perfectamente sincronizado para generar un impacto emocional máximo. La cámara se centra en el rostro de Halil İbrahim, capturando cada mínimo detalle de su expresión. Los primeros planos, los planos contrapicados, todo está diseñado para que el espectador sienta la misma angustia que el personaje. Y por supuesto, no podemos olvidar el guión. Los diálogos, aunque sean pocos, son muy directos y potentes. Cada palabra tiene un significado, cada frase esconde una emoción. El guión es el que crea la base para que la interpretación de los actores y la dirección del director brillen con tanta intensidad. Pero más allá de la técnica, lo que realmente hace que esta reacción sea tan épica es la conexión que se establece con el público. Todos hemos sentido alguna vez ese dolor, esa frustración, esa traición. Todos hemos experimentado alguna vez la sensación de perder a alguien que queremos,
o de vernos en una situación que nos supera. Y es precisamente por eso que la reacción de Halil Ibrahim nos llega tan adentro. Nos identificamos con él, nos ponemos en su lugar, y sentimos su dolor como si fuera nuestro. La reacción de Halil Ibrahim es, en resumen, una explosión de emociones contenidas. Es la liberación de todo lo que ha estado sufriendo, de todo lo que ha estado guardando dentro. Es un momento de catarsis, tanto para el personaje como para el espectador. Y eso, amigos, es lo que convierte una escena en algo memorable, en algo que se queda grabado en nuestra memoria para siempre. Ahora, hablando de la reacción en sí. Por ejemplo, puedes decir, cuando escucha la noticia, su rostro se transforma. Primero hay sorpresa, luego incredulidad y finalmente dolor. Podemos ver cómo se le contraen los músculos de la cara, cómo sus ojos se llenan de lágrimas. O el momento en que dice, es simplemente desgarrador. La forma en que pronuncia esas palabras, el tono de su voz, te rompe el corazón. Aprovecha para analizar cada detalle de la escena, y comparte tus sentimientos y reacciones personales. Analizar la escena, es importante destacar la importancia de la música en este momento. La música que normalmente se subraya este tipo de momento, es fundamental para intensificar las emociones. Describe cómo la música acompaña la escena, cómo se vuelve más intensa a medida que la reacción de Halil Ibrahim se intensifica, y cómo ayuda a amplificar el impacto emocional. Además, puedes comparar la reacción de Halil Ibrahim con otras reacciones similares en otras series o películas. Esto ayuda a darle perspectiva al análisis y a mostrar por qué esta reacción en particular es tan especial. Y finalmente puedes hacer una reflexión sobre por qué esta escena es tan importante para la trama general de la serie. ¿Cómo afecta esta reacción a la relación entre Halil Ibrahim y Esla? ¿Qué consecuencias tiene para el futuro de los personajes? Responde a estas preguntas para completar el análisis. En resumen, la reacción de Halil Ibrahim es una obra maestra de la actuación. Es un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans de la serie. Es un ejemplo de cómo a través de la combinación perfecta de actuación, dirección y guión, se puede crear una escena que nos haga sentir, que nos haga reflexionar, y que nos haga amar aún más el mundo de las series turcas. Y bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la reacción épica de Halil Ibrahim a la situación de Esla. Hemos visto por qué esta escena es tan impactante, por qué nos ha conmovido tanto, y por qué es un ejemplo perfecto de buen drama. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su pasión por las series turcas. Espero que les haya gustado mi análisis y que se hayan divertido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Halil Ibrahim? ¿Creen que es tan impactante como yo digo? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. No se corten. Comenten, compartan sus ideas y debatamos juntos. Y antes de irme, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutar de esta escena épica. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Vamos a seguir hablando de series, de películas, de reacciones, y de todo lo que nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.